Entonces, lo primero que vamos a hacer en este ejercicio es justamente eso, ¿no? Ubicar los puntos y vamos a trazar ese triángulo. A ver, el primer punto entonces tenemos, tiene de coordenadas 7,2, ¿no? Primero está la abscisa, entonces vamos a ubicar. Tendría 2, 2, 4, 5 y subo. Ahí está. Este sería el primer punto de coordenada 5,2. El otro punto tiene la misma abscisa, ¿no? 5, la ordenada pero es 6. Entonces 2, 4 y 6. Acá estaría el otro punto. Entonces le pondremos nombres, ¿no? Digamos este que sea el punto A y este que sea el punto B. Entonces acá vamos a colocar el punto A que va a tener de coordenadas 5,2 y el punto B que va a tener de coordenadas 5,6. Acá arriba lo podemos poner. Ahí está. Bien, entonces ya tengo dos de los vértices y lo que debo determinar es el tercer vértice. Ahora les pregunto, ¿cuál es la característica más importante que tiene un triángulo equilátero? Los lados son iguales. Correcto. Pero además de tener los lados iguales, los tres ángulos internos también tienen la misma medida, son congruentes y tienen una medida de 60 grados. Pero otra vez, igual que en el ejercicio anterior, nos complicaríamos si tratamos de demostrar por el lado de los ángulos. Sería mucho más complicado. Nos conviene trabajar con las distancias, ¿no es cierto? Es decir, con los lados. Entonces, si se dan cuenta, este problema va a tener dos soluciones. A priori uno se puede dar cuenta, ¿no? Estaría aproximadamente uno de los vértices por acá, cosa que va a formar el triángulo equilátero. Y va a haber otro vértice por esta parte, que también va a formar un triángulo equilátero, ¿no? Entonces va a haber dos soluciones que ya haciendo el álgebra, eso nos va a salir automáticamente. Entonces, hay un tercer vértice cuyas coordenadas no conocemos y necesariamente tenemos que utilizar variables ya para esas coordenadas, ¿no? Podemos ponerle XY o podemos ponerle AB, va a ser indistinto. Entonces en esta parte identificaremos esa parte. Voy a colocarle entonces el tercer vértice. Va a tener como coordenadas, a ver, podemos trabajar con A y B. ¿Qué les parece? No hay problema de eso, ¿no? Entonces, A, B. Ese es el tercer vértice. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿qué podríamos hacer para poder determinar las variables A y B? ¿Cuál sería? Siempre uno tiene que pensar y, a ver, idearse más o menos un plan de acción que tendría que seguir. ¿Qué se les ocurre? ¿Se podría sacar primero la distancia? La distancia entre estos dos puntos conocidos. ¿Y para qué me va a servir esa distancia? Para formar una ecuación. Y no puedes hacer lo del punto medio, que es que x es igual a x1 más x2 sobre 2. Este de acá no nos va a servir. La del punto medio no nos va a servir porque acá no vamos a trabajar con punto medio. Lo que sí nos va a servir es determinar esta distancia. Porque si se dan cuenta, esta distancia, acá vamos a unir este lado para que esté más clarito. Vamos a unir estos dos lados, estos dos puntos, perdón. Este ya es uno de los lados del triángulo equilátero. Esto significa que si yo determino el valor de esta distancia tiene que ser la misma con el vértice desconocido, ¿no? Si digamos acá me sale un valor de 5, entonces este otro lado también tiene que tener una medida de 5 y este otro lado también tiene que tener una medida de 5. ¿Listo? Entonces me va a servir esa distancia. Empezaremos entonces por ahí. Vamos a hallar entonces la distancia entre los puntos A y B. Vamos a hallar esa distancia para ver cuánto va a ser la medida de los lados de nuestro triángulo equilátero. Entonces, otra vez hay que ponerle nombres. Entonces, digamos, podemos trabajar con X1 y Y1 y podemos trabajar con X2 y Y2. ¿De acuerdo? Bien, haremos la diferencia de abscisas inicialmente. Entonces vamos a tener, lo haremos directo porque ya hemos practicado esto. La diferencia de abscisas voy a tener 5 menos 5. Eso me va a dar 0. Elevado al cuadrado sigue siendo 0, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer la diferencia de ordenadas. Entonces, acá según la fórmula, acá tengo más y ahora viene la diferencia de ordenadas, ¿no? Entonces vamos a tener 6 menos 2. Esto nos va a salir 4.
Si lo elevamos al cuadrado, acá tendríamos directamente 16. ¿De acuerdo? Bien, entonces no hay muchas operaciones que vamos a hacer en esta parte. Directamente esto 0 más 16 nos va a dar 16 y la raíz de 16 esto nos va a salir 4. Entonces ya conocemos esa distancia, ¿no? Que si se dan cuenta no era ni siquiera necesario aplicar la fórmula. ¿Alguien se ha dado cuenta? Porque para nosotros un cuadradito es una unidad, ¿no es cierto? Y como este segmento es vertical, entonces solamente bastaba con contar los cuadraditos, ¿no? Era 4. ¿Listo? Pero aplicando la fórmula obviamente también nos tiene que salir lo mismo. Entonces, vamos a tener el otro vértice que hipotéticamente lo ubicaremos. Entonces aproximadamente por acá estaría. No se olviden que hay una segunda respuesta al otro lado, ¿no? Pero ahí trabajaremos con este. Este va a tener, le pondremos un nombre también, digamos que sea el vértice C. Y tenemos que darle, bueno, ya le hemos dado en realidad las variables, que sería A de abscisa y B de ordenada. ¿Correcto? Entonces, a ver, formaremos el triángulo para ver cómo nos va a quedar más o menos. Entonces tengo este otro lado y tengo este otro lado, ¿no? Ese es el triángulo. Ahora, vamos a trabajar con la distancia. Bueno, tenemos dos opciones. Podemos empezar con cualquiera. Digamos de B a C. Yo ya sé que esta distancia tiene un valor de 4. Al tratarse de un triángulo equilátero, los tres lados tienen la misma medida, ¿no? Es decir, de 4 unidades. Entonces, trabajaremos con esta distancia, de B a C. Entonces, la distancia de B a C, yo ya conozco es 4, entonces directamente voy a reemplazar como 4. Y esto tiene que ser igual a la raíz cuadrada de la diferencia de abscisas inicialmente. Entonces, si voy a hacer diferencia de abscisas, aquí tengo, este era x2 y y2, entonces acá le pondremos x1 y y1. Entonces, la diferencia de abscisas tendríamos el x2 menos x1. Entonces voy a tener 5 menos a. ¿Se dan cuenta? 5 menos a vamos a tener. Entonces, colocaremos 5 menos a y no nos olvidamos colocar el cuadrado. Más. Ahora viene la diferencia de ordenadas. Entonces voy a tener el y2 menos el y1. Entonces tendría 6 menos b. Entonces vamos a anotar en esta parte 6 menos b elevado al cuadrado y ahora vamos a cerrar la raíz. Listo. Se nos ha formado una ecuación, ¿no es cierto? Trataremos de simplificar lo más posible porque sí o sí se va a formar un sistema de ecuaciones en este ejercicio para poder hallar los valores de A y B. Como tengo una raíz, puedo elevarlo al cuadrado, ¿no es cierto? A ambos miembros de la ecuación, pero para poder quitar esta raíz. Entonces, elevando al cuadrado este 4, directamente yo voy a tener 16. Y esto va a ser igual a esta suma de estas potencias. Entonces voy a elevar al cuadrado también esta potencia. A ver, momentáneamente lo dejaremos así. Veremos cómo se va a formar también la otra ecuación. Entonces voy a copiar simplemente lo que está acá dentro de la raíz. Entonces fíjense, vamos a tener 5 menos a, simplemente copiando, ¿no? Más 6 menos b elevado al cuadrado. Lo dejaremos momentáneamente ahí esta ecuación. Ahora, les dije que teníamos una segunda distancia, ¿no? Acá le pondremos un asterisco para organizarnos mejor. Vámonos a esta parte. Tenemos una segunda distancia que va a ser el otro lado del triángulo, es decir, la distancia de A a C. ¿De acuerdo? Entonces acá puedo trabajar con x, y1, pero este ya no puede ser x1, y1, ¿no? Necesariamente ya le tenemos que cambiar. Entonces a este ya le pondremos x2, y2 para poder reemplazar en nuestra fórmula de distancia, ¿no? Ya nos olvidamos de esta parte de abajo. Entonces, ¿qué tendríamos? Esta distancia de A a C ya conocemos, es 4. Entonces directamente vamos a reemplazar por 4. Esto tiene que ser igual a la raíz cuadrada, la diferencia de abscisas, el x2 menos el x1. Entonces para nosotros el x2 va a ser A y el x1 va a ser 5. Entonces se nos va a formar A menos 5. ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a ir reemplazando A menos 5. Esto va a estar elevado al cuadrado más, ahora la diferencia de ordenadas, que tendríamos B
menos 2. Entonces vamos a hacer esa diferencia también. En esta parte voy a tener b menos 2 y esto está obviamente elevado al cuadrado y ahora vamos a cerrar la raíz. Ahí está. Haremos el mismo proceso del anterior, entonces vamos a elevar al cuadrado toda la ecuación para que se nos pueda ir la raíz. 4 elevado al cuadrado voy a tener 16 y vamos a copiar en este caso toda la expresión que está dentro de la raíz. Entonces tendríamos, y vayan pensando cómo vamos a dar solución a este sistema, que aparentemente se nos va a formar con ecuaciones cuadráticas, ¿no? Entonces estoy simplemente copiando. Ahí está. Tengo dos ecuaciones, ¿no? ¿Cómo podemos resolver un sistema de este tipo? A ver, ¿a quién se le ocurre algún método? ¿Igualamos, mister? ¿Qué podríamos igualar? Pero el método de igualación, ¿qué podríamos igualar? Como el 16 es igual a toda una ecuación, o sea, una ecuación es... Los paréntesis, primero. Fíjense, si desarrollamos este paréntesis, aplicando el producto notable, acá nos va a aparecer a cuadrado y nos va a aparecer a. Y lo mismo en esta parte, si elevamos al cuadrado, nos va a aparecer b cuadrado y b, ¿no? Entonces nos va a complicar el ejercicio bastante. Pero, ¿qué pasa? Yo tengo acá 5 menos a, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo lo cambio esto por a menos 5? Y como está elevado al cuadrado, ¿será que voy a afectar en algo en el ejercicio o va a seguir siendo lo mismo? Va a seguir siendo lo mismo. Va a seguir siendo lo mismo, ¿no es cierto? Porque está elevado al cuadrado. Si digamos yo tengo 2 y le elevo al cuadrado, eso me va a dar 4. Ahora si tengo menos 2 y le elevo al cuadrado, sigue siendo 4. Se van a dar cuenta, pero ¿para qué voy a hacer eso? Entonces acá voy a aplicar eso. Entonces yo tendría en esta parte 16. 16 que tiene que ser igual. Y acá voy a aplicar, ¿no? Lo voy a voltear. Entonces voy a tener a menos 5 elevado al cuadrado más, acá lo podemos dejar nomás como está. Entonces en esta parte tendríamos 6 menos b y elevado al cuadrado. Se estarán preguntando para qué he hecho eso. Fíjense en este término que está apareciendo en las dos ecuaciones. Es exactamente el mismo, ¿no es cierto? Entonces, si esta ecuación yo resto de la otra, entonces directamente se nos va a simplificar. Se van a fijar cómo. Entonces, para que se note mejor, esta ecuación me la voy a copiar acá abajo. Entonces, yo voy a tener acá 16, que tiene que ser igual a. Voy a copiar toda la ecuación que tenemos acá, ¿no? A menos 5, que tiene que estar elevado al cuadrado, más, acá tenemos 6 menos b, entonces vamos a copiar tal como está, 6 menos b, que tiene que estar al cuadrado. Y ahora es donde yo voy a aplicar lo que les dije, ¿no? Voy a aplicar el método de suma y resta o reducción, también se conoce cuando tenemos sistemas de ecuaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense lo siguiente. Voy a restar estas dos ecuaciones término a término, ¿no? Y lo voy a hacer en esta dirección. Es decir que voy a restar la ecuación de arriba menos la ecuación de abajo. Entonces, fíjense, 16 menos 16, esto nos va a dar 0, que tiene que ser igual. ¿Qué pasa con este término? Fíjense, es igualito. Entonces, como yo estoy restando, directamente yo puedo hacer esto, ¿no es cierto? Se me va a simplificar. Entonces, solamente me va a quedar la diferencia de estos dos binomios. Pero ya aplicaremos ahora el producto notable, ¿no? Aplicaremos el producto notable acá. Esto ya conocemos, es el cuadrado del primero, menos el doble producto del primero por el segundo, eso va a ser 4b, más, vamos a mejorarlo un poquito, 4b, más el cuadrado del segundo, que sería 4, ¿de acuerdo? Y ahora vendría menos este otro producto notable. Entonces, ya lo podemos desarrollar también. Como tenemos un negativo, todos los términos de adentro van a cambiar de signo. Entonces, el cuadrado del primero, eso me va a dar 36. El término del medio era positivo, pero con el cambio de signo se vuelve... No, perdón, era negativo. Con el cambio de signo se vuelve positivo. Entonces, el doble producto del primero por el segundo, esto nos va a dar 12 veces b.
y luego viene negativo con el cambio de signo, el cuadrado del segundo, que sería b cuadrado. ¿Ya? Eso ustedes lo pueden hacer con calma, pueden utilizar un menos y un paréntesis, ¿no? Para no hacerlo tan directo. Bien, ahora, ¿qué podemos hacer? Fíjense el término b cuadrado. ¿Qué pasa con el término b cuadrado? Tengo más b cuadrado menos b cuadrado, se nos simplifica, ¿de acuerdo? Entonces, se ha formado una ecuación ni siquiera de segundo grado, ¿no? Solamente de primer grado. Entonces, tenemos que separar variables y constantes, ¿no es cierto? Las variables lo dejaremos en el segundo miembro y las constantes lo traeremos al primer miembro. Entonces, fíjense, menos 36 más 4, esto me va a dar menos 32. Este menos 32 va a pasar al primer miembro con signo positivo, entonces vamos a anotar directamente 32. Y tiene que ser igual a, de las constantes, ¿qué tenemos? A ver, de las constantes tenemos este 4b y este 12b. Se van a restar obviamente, ¿no? 12 menos 4, esto nos va a salir 8b. ¿Están de acuerdo? Entonces claramente podemos ver que el valor de b había sido 4. ¿Listo? Bien, ahora no termina esto acá, ¿no es cierto? Porque yo tengo que determinar tanto a y b. Ya conozco b. ¿Cómo podemos hallar la variable a? Haciéndolo, pero al revés, mister. Reemplaza, mister, en la Reemplazando en la ecuación. primera ecuación, Correcto. Tenemos pero dos como en el opciones. ejercicio 2. Correcto. Tenemos pero, si se dan cuenta, dos opciones para reemplazar. Podemos reemplazar ya sea en esta distancia o en esta otra distancia, ¿no? Inclusive, mejor si los reemplazamos donde ya está elevado al cuadrado sin la raíz. Ya, a ver, aparentemente esta es más sencilla, ¿no? Tiene números más pequeños. Entonces vamos a reemplazar en esta parte. Reemplazando entonces tendríamos, a ver qué se nos va a formar. Voy a tener el 16, que tiene que ser igual a. En esta parte tengo a menos 5 al cuadrado. Ya voy a aplicar el producto notable en esta parte para ganar tiempo. El cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, que sería 25. ¿Listo? He desarrollado este producto notable. Acá es donde voy a hacer el reemplazo, ¿no? Porque b ya conozco, vale 4. Entonces 4 menos 2, esto me da 2 enteros elevado al cuadrado. Acá me va a aparecer directamente 4 positivo. Entonces más 4. Ahora sí que se nos ha formado una ecuación de segundo grado, ¿no es cierto? Porque no se va a simplificar este a cuadrado. Entonces vamos a referir la ecuación a 0, pasando este 16 al primer miembro. Entonces vamos a tener en esta parte el término cuadrático. El término lineal solamente es este 10a, no se va a hacer términos semejantes en este caso, directamente copio 10a. Ahora sí, ¿cuánto me va a dar el término independiente? Va a ser positivo obviamente, porque va a ser 29 menos 16 sale 13. ¿Están de acuerdo? Listo, entonces anotaremos en esta parte 13. Ahí está. Bien, ahora entonces no va a dar por aspas esto, ¿no es cierto? El 13 es un número primo, no voy a lograr que sumado me dé 10. Entonces tenemos que recurrir necesariamente a la fórmula general o al MODE 53. Entonces si alguien está con la calculadora a la mano, nos puede colaborar en esta parte para que directamente nos diga cuáles son los valores de A. ¿Ya? Mister, Obviamente nos va a salir X1 eso. me sale 5 más 2 raíz de 3. Ya, bien? pero lo convertiremos todo a un solo número decimal para poder ubicarlo en el gráfico y ver si está el cálculo bien hecho. Aprietas la teclita SD. 8.46 redondeado. Perfecto, 8.46. A ver, anotaremos. Si hay algún error, por favor, nos corrige. Y el otro valor, ¿cuánto? 54 redondeado igual. 1.54. Ahora sí, el gráfico también tiene este objetivo, ¿no? Nos va a permitir revisar si nuestra respuesta está bien. Bien, continuamos. Entonces nos organizaremos este ejercicio. Como les dije al inicio, este ejercicio tiene dos respuestas, ¿no? La primera respuesta va a ser lo siguiente. El valor de A, digamos el 8.46, podemos trabajar primero, 8.46.
Y el valor de B es el mismo, ¿no? Para las dos respuestas, es decir, que tiene un valor de 4. Esta es nuestra primera respuesta. Pero no es la única, ¿no? Hay otra respuesta, en este caso 1.54 como abscisa. Y como ordenada tendría también el mismo valor, que sería 4. Y ahorita vamos a verificar si es que hemos hecho bien todo el cálculo. Ubicaremos entonces primero, a ver, 1.54, aproximadamente 1.5 y 4. Entonces fíjense, 1, 1.5 y subo hasta 4, ¿no? 2, 4. Aproximadamente está por acá ubicado ese puntito. Entonces fíjense, incluso con regla ustedes pueden medir y les aseguro que les va a dar ese valor de 4, ¿no? Y el otro sería 8.46. Entonces tengo 2, 4, 6, 8. Aproximadamente por acá. Yo lo hice aproximado, ¿no es cierto? Entonces, aproximadamente por aquí, o de forma más exacta, por aquí sí está ubicado el punto. Entonces, está correcto, ¿no? Son dos triángulos equiláteros que se están formando y ambas respuestas son válidas.